Bienvenidos sean todos. Bien. Todos los mundiales de la historia, de 1930 a 2026. De Uruguay, que fue el primer país en albergar un mundial de fútbol, a Rusia, el más reciente. Desde el año 1930 y cada 4 años, el mundial de fútbol reúne a millones y millones de personas delante de la televisión, en los estadios, en los bares, en cada sitio donde se puedan seguir los partidos. No solo en país que alberga la cita mundialista, en todos y cada uno de los países participantes en el torneo se vive una fiesta a gran escala, con pantallas gigantes en sitios emblemáticos y todo lo que haga falta para vivir el mundial. Goal recopila en este artículo todas las sedes de los mundiales, desde 1930 hasta el año 2018 y las sedes de 2022 y 2026. Mundial 1930, Uruguay. En el año 1930 se disputó el primer mundial de fútbol de la historia, que tuvo como sede Uruguay, que además sería el primer campeón del mundo de la historia, tras imponerse en la final a Argentina, 4-2, en el Estadio Centenario de Montevideo. Mundial 1934, Italia. Italia, como hiciera 4 años antes Uruguay, también sería campeón al organizar el mundial, en este caso el segundo de la historia. La Nazionale venció a Checoslovaquia 2-1 con un gol de Angelo Chiavio en la prórroga. Mundial 1938, Francia. La selección italiana revalidaría el título mundial 4 años después en Francia, venciendo en la final con autoridad a Hungría 4-2 y convirtiéndose en el primer país en tener 2 entorchados mundiales. Mundial 1942 y 1946 no se disputó. La Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en estos años obligó a que las citas previstas tanto para el año 1942 como para el 1946 no se llegaran a disputar. Mundial 1950, Brasil. El mundial disputado en Brasil, en el año 1950, dejó uno de los recuerdos más memorables de la historia de los mundiales. Uruguay lograría su segundo galardón al imponerse a la Canarina 2-1 en la final disputada en el estadio de Maracaná. El llamado Maracanazo todavía sigue siendo recordado por todos los aficionados al fútbol. Mundial 1954, Suiza. Alemania lograría su primer mundial en el año 1954, una cita disputada en Suiza, y lo hizo imponiéndose a la Hungría de Ferenc Puskás en una gran remontada. Los húngaros empezaron venciendo 0-2 en los primeros 10 minutos, pero Alemania logró darle la vuelta al marcador para acabar venciendo 3-2. Mundial 1958, Suecia. En el año 1958, en Suecia, llegaría el primer mundial de Brasil, país con más entorchados en la historia. La canaricha evitó que Suecia, país anfitrión, lograra proclamarse campeón del mundo, y además lo hizo con un resultado contundente, 5-2. Mundial 1962, Chile. 4 años después, en Chile, Brasil colocaría su segunda estrella de campeón en el escudo tras vencer en la final a Checoslovaquia, que tendría que conformarse con un nuevo subcampeonato, que se suma al que lograron en el año 1934. Mundial 1966, Inglaterra. Inglaterra se convertiría en otro de los países capaces de convertirse en campeón del mundo jugando en casa. Los Tres Leones vencerían en una trepidante final a Alemania en la prórroga, 4-2, en un escenario imponente como lo es Wembley. Mundial 1970, México. En el año 1970, en el mundial disputado en México, Brasil sería nuevamente la campeona, sumando 3 entorchados mundiales en las últimas 4 citas disputadas. En la final, celebrada en el Estadio Azteca, la canarina pasó por encima de Italia con un 4-1 sin paliativos. El Brasil del 70 siempre será considerado uno de los mejores equipos de la historia. Mundial 1974, Alemania. Alemania albergaría el Mundial del año 1974 y vería cómo su selección se convertiría en campeón del mundo por segunda vez en su historia al imponerse a la Holanda de Johan Cruyff por 2-1 en un encuentro disputado en el Olímpico de Múnich. Mundial 1978, Argentina. Argentina seguiría 4 años después los pasos de Alemania, primero convirtiéndose en campeona del mundo en su casa, y segundo volviendo a dejar a Holanda con la miel en los labios en la final, 3-1.
El Monumental se vistió de albiceleste. Mundial 1982, España. España, en el año 1982, vería cómo Italia se proclamaría campeón del mundo por tercera vez en su historia. La Nacional vencería 3-1 a Alemania en una final que se disputó en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Mundial 1986, México. México vivió el Mundial de Diego Armando Maradona y obviamente su Argentina, que sería campeona del mundo tras imponerse en una gran final a Alemania, 3-2. El 10 no marcó en la final, pero su torneo fue sencillamente sensacional, sobre todo su partido ante Inglaterra, que dejó uno de los mejores goles de la historia. Mundial 1990, Italia. 4 años después Alemania se tomaría la revancha contra Argentina, reeditando una final que se llevaría la Mannschaft, por la mínima, 1-0, para proclamarse campeón del mundo por tercera vez en su historia. El solitario gol de Andreas Brehme sirvió para que, en el Olímpico de Roma, Alemania venciera nuevamente. Mundial 1994, Estados Unidos. Estados Unidos albergó por primera vez una cita mundialista que sirvió para empezar a poner las bases para que el soccer empezara a ser seguido por los Yankees. Brasil sería campeona del mundo por cuarta vez en su historia tras vencer a Italia en la tanda de penaltis. Roberto Baggio, con su penalti a las nubes, nos regalaría otra de las imágenes de la historia de los mundiales. Mundial 1998, Francia. La Francia de Zinedine Zidane se convertiría en campeón del mundo por primera vez en su historia tras bordar el torneo, en el que además actuaban de local al ser sede. En la final, disputada en el Stade de France, Les Blues arrollaron a Brasil, 3-0. Mundial 2002, Corea del Sur y Japón. El primer mundial disputado en suelo asiático dejó campeón a Brasil, nuevamente venciendo a Alemania, 2-0, el combinado que más finales ha disputado en la historia de los mundiales. Ronaldo, que fue triste protagonista en la final de 1998, se desquitaría con un doblete que valdría para que la canadina se convirtiera en pentacampeona en el estadio de Yokohama. Mundial 2006, Alemania. Alemania albergaría 4 años después un mundial que quedaría marcado por 2 hechos, la victoria de Italia y la retirada internacional de Zinedine Zidane, que sería expulsado en la final tras propinar un cabezazo a Marco Materazzi. La Nacional sería tetracampeona del mundo tras imponerse a Les Blues en la tanda de penaltis. Mundial 2010, Sudáfrica. Sudáfrica viviría el fútbol total de la selección española, que se maretazo proclamaría campeona del mundo por primera vez en su historia tras arrasar con su tiki-taka. Con un juego de toque que encandiló al mundo entero, la Roja se impuso en la prórroga de la final, disputada en el Soccer City de Johannesburgo, a Holanda con un gol de Andrés Iniesta que ya es historia del deporte. Mundial 2014, Brasil. Alemania, otra vez Alemania en una final. En esta ocasión para proclamarse campeona del mundo en Maracaná por cuarta vez en su historia al vencer a Argentina, nuevamente con un gol en la prórroga de Mario Götze. Lionel Messi, en una final discreta, perdería una ocasión de oro para alzar el mundial. Mundial 2018, Rusia. Francia logró su segundo título del mundo al vencer 4-2 en la final a Croacia. El trabajo de los galos se sustentó de punta a punta, desde Hugo Lloris hasta Kylian Mbappé, pasando por N'Golo Kanté, Paul Pogba o Antoine Griezmann. 20 años después de ganar y organizar la cita de 1998, Les Blues volvieron a festejar. Mundial 2022, Qatar. Será la primera edición de la Copa del Mundo que se realice en el otoño correspondiente al hemisferio norte. El balón comenzará a rodar el 21 de noviembre y el 18 de diciembre conoceremos al campeón. Toda la información aquí. Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez 3 países organizarán una Copa del Mundo y, además, habrá 48 equipos clasificados para disputar el Mundial en el continente americano. Sin duda será un torneo histórico. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, dale manito arriba y comparte el vídeo en tus redes sociales, de esta manera me estará animando a darme tiempo y seguir subiendo más contenidos.